nuestras mentes inconscientemente pensamos mal acerca del gran pez. ¿En qué aspecto? Dice el versículo 1:17, pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Y muchas personas piensan, ese gran pez fue un castigo de parte de Dios por haber descendido, por haberse alejado, por haberse huido del llamado. Huyó de su llamado y ese gran pez fue su castigo. Pues ese pensamiento es totalmente erróneo. Totalmente erróneo. Dios tenía preparado ese gran pez como un medio de salvación. Porque si ese gran pez no hubiese estado allí, Jonás hubiese muerto. Bienvenidos al podcast Equilibrio Integral. Si estás listo para un viaje transformador hacia un mejoramiento espiritual, mental y físico, este es tu podcast, este es tu lugar. En este podcast vamos a estar explorando los misterios de la teología, desentrañaremos los secretos de la psicología y te guiaremos a través del mundo fitness. Todo esto está diseñado para que alcances tu máximo potencial en cuerpo, mente y espíritu para que tengas una vida plena en Cristo Jesús. Escucharás en este podcast invitados, expertos en teología, psicología y fitness que van a estar compartiendo sus conocimientos, sus consejos y experiencias que te inspirarán a ser la mejor versión de ti. Prepárate para descubrir tu verdadera pasión, alcanzar la paz interior y esculpir el cuerpo que siempre has deseado. Mi nombre es Leroy Ralat, soy teólogo, pastor 5 años, estudiante de psicología industrial organizacional PhD. Actualmente estoy en la disertación. En mi vida y en mi físico he experimentado cambios. Pasé de ser de una persona de 325 libras a lo que están viendo hoy. Fui obeso, he cambiado mi vida, he tenido un nuevo estilo de vida que vamos a estar compartiendo con ustedes y mis invitados que le van a estar ayudando. Así que gracias por estar con nosotros. Queremos que tengan una vida sana, una mente sana, una vida espiritual saludable. Así que gracias por estar con nosotros. Bienvenidos nuevamente a nuestro primer episodio. Gracias. Nos pueden seguir en todas las plataformas donde consiguen su podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Podcasts. En YouTube, síguenos en Facebook, Equilibrio Integral. Únete a nuestro grupo, mantente conectado con nosotros en las redes sociales. Vamos a crear una comunidad, estamos creando una comunidad. Así que se pueden suscribir a Patreon para que puedan participar en los podcasts en vivo, puedan hacer sus preguntas a nuestros invitados. Y en vivo allí en ese momento pueden ustedes participar y salir en el podcast cuando nosotros lo posteemos. Así que en Patreon nos pueden seguir. Tendremos coaching espiritual, coaching fitness. Vamos a tener consultas, oraciones, cualquier pregunta o duda que ustedes tengan en los grupos de Facebook. ¿Qué tal de este tema? ¿Podrían hablar de este tema? Nosotros le vamos no solo a contestar las preguntas, sino vamos a crear un podcast sobre eso. Así que gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar con el primer segmento. El primer segmento se llama Hablando Claro.
vi un post que me llamó la atención porque las intenciones eran buenas, pero estaba mal escrito o mal desarrollado. La idea estaba mal desarrollada, así que decía el post: saca el pecado de tu vida y verás cómo Dios te cambia. Y cuando yo lo vi, dije, no, eso no es así. No es así de que saca el pecado de tu vida y verás cómo Dios te cambia, sino que debe ser al revés. Ve a Dios para que te saque el pecado de tu vida y verás cómo experimentarás su cambio. O sea, nosotros, si yo puedo sacar el pecado de mi vida y voy a ver los cambios de Dios, ¿para qué necesito a Cristo Jesús? ¿Para qué necesito al Espíritu Santo? Así que saca el pecado de tu vida y verás cómo Dios te cambia. Suena bonito, parece verdad que es un pensamiento, una oración lógica, pero en realidad no tiene sentido porque yo mismo no puedo sacar nada de mi vida, sino a través de la ayuda de Dios, a través de la ayuda del Espíritu Santo. Yo experimento ese cambio primero en mi vida a través del Espíritu Santo y luego poco a poco voy desechando ese pecado, pero siempre todo es con la ayuda de Cristo Jesús. Así que nosotros, este podcast de verdad está desarrollado para que nosotros tengamos una mente crítica. El problema que tenemos hoy en día con los cristianos es una mentalidad vaga. No aprendemos a pensar críticamente. En realidad, en el podcast, lo que nosotros queremos es desarrollar una comunidad de bereanos. O sea, para los que no saben, los bereanos eran, ¿verdad? Los miembros del pueblo de Berea. Pablo fue a predicarles y ellos dijeron, no, ese es Pablo, sí, no, le creemos todo lo que digo. No, ellos no dijeron eso. Ellos lo que dijeron fueron a las escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo iba conforme a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que pensar de una forma crítica, no porque una persona, alguien que dijo ser, yo soy el profeta fulano de tal, o porque mi pastor dijo, yo lo creo. No, eso no es así. Nosotros vamos a ver que una fe ciega es pecado y nos puede costar la vida eterna. Nosotros queremos desarrollar mentes críticas, personas que no se conformen con lo que la multitud dice o con la multitud cree, porque no siempre lo que cree la mayoría es correcto. Nosotros lo vamos a estar viendo a través de la escritura. Nosotros queremos desarrollar personas que estén llenas del Espíritu Santo, que puedan preguntarle la palabra de Dios. Estamos desarrollando este podcast para enseñarle cómo aprender de la palabra de Dios, cómo estudiarla, cómo predicarla, cómo vivirla. Y eso es lo que nosotros queremos. Así que el pensamiento, y hablando claro, saca el pecado de tu vida. Si yo pudiera sacar el pecado de mi vida, no necesito a Dios. Como dice en Jeremías 2:22, el leopardo no puede mover sus manchas, ni el etíope puede cambiar su color de piel. Así que no puedo hacer nada por mi vida. Busca a Dios, ve a Dios, para que Él haga un cambio en tu vida y así tú podrás sacar ese pecado, siempre con la ayuda de Dios. Muy bien, así que vamos entonces al tema de hoy: Jonás y su viaje épico. Jonás y su viaje épico. Vamos a entrar en el primer tema, en este primer tema de este primer podcast de Jonás. Jonás es un libro interesante. Nosotros los adultos, ¿verdad? Que nosotros los adultos vemos el libro de Jonás y se lo contamos a los niños antes de irse a dormir. En las iglesias, como lección bíblica para los niños, y todo va con niños. Y en nuestra mente se ha desarrollado por la historia de Jonás inconscientemente que el libro de Jonás es una historia para niños. Y la realidad es que no es así. La vida de Jonás, el libro de Jonás se puede aplicar hoy
a nuestras vidas y podemos entonces nosotros sacarle muchas enseñanzas para nosotros hoy. Pero el problema de esto es que como pues los sucesos que vamos a estar viendo en estos momentos, ¿verdad? Nuestras mentes piensan que es algo, una historia de niños y no le prestamos la atención, no le prestamos el estudio que debería tener el libro de Jonás y aplicarla a mi vida, no solamente enseñársela a nuestros niños. Así que vamos a ver el libro de Jonás y vamos a hacer unas preguntas. ¿Jonás fue un personaje histórico o alegórico? ¿Existió Jonás? ¿No existió? ¿Fue un profeta de Dios o fue un invento? ¿O mitad y mitad, 50-50? 50 sí fue profeta y 50 pues no pasó lo que le sucedió. ¿Fue Jonás un personaje real, una persona? Vamos a ver. ¿Será porque hay nuestras mentes piensan, ¿verdad? Nuestras mentes piensan que es inconscientemente. Pensamos que no es real el libro de Jonás. ¿Será porque hubo los sucesos del gran pez? El gran pez, algunos le dicen la ballena, pero el gran pez, porque Jonás estuvo en el gran pez, entonces nosotros pensamos, no es real. Vamos a ver para quiénes fueron escritos esos escritos, para quién fue escrito el libro de Jonás, para quién fue. ¿Para quién o quiénes fue la lección del libro de Jonás? Vamos a estar discutiendo eso. ¿Qué significa el nombre de Jonás? ¿Y en qué época vivió Jonás? ¿Qué tiempos vivió? Muy bien. Hay muchas preguntas. ¿Dónde hizo su función profética? ¿Qué otros profetas contemporáneos habían? Y eso lo vamos a estar discutiendo ahora. Vamos a comenzar. ¿Para quién fue escrito el libro de Jonás? Cuando nosotros pensamos, ¿para quién fue escrito el libro de Jonás? Quiero que tengan pendiente, que tengan en mente, el libro de Jonás fue escrito para el pueblo de Israel. No fue para los ninivitas. El libro de Jonás es una lección de amor y misericordia al pueblo de Israel. Pueblo de Israel. ¿Ok? Tengan eso siempre pendiente. Siempre en mente. Muchas personas piensan porque los ninivitas, los asirios, vamos a ponerlos así, los asirios, fueron el enfoque principal del mensaje de Jonás, que Jonás no quería dar. Entonces, piensan que el libro de Jonás estaba para, la lección es para ellos, ¿sí? O para quien fue escrito. Pero la realidad es que el libro de Jonás fue escrito para Israel. Los asirios ya sabían lo que había sucedido, no necesitaban ver que Jonás le escribiera un libro a ellos, ¿sí? ¿Qué significa o para quién? Vamos, ¿para quién o quiénes fueron la lección del libro de Jonás? O como dije, el libro de Jonás, las lecciones primeramente es para nosotros hoy en día. Segundo, para el pueblo de Israel. Y más importante, el libro de Jonás tenía una lección directa y personalizada para el mismo Jonás. Y vamos a estar discutiendo eso más adelante. ¿En qué época vivió Jonás? ¿En qué año? Pues aproximadamente en el 793 antes de Cristo, 753 antes de Cristo. Jonás hizo su labor profética. ¿Dónde hizo su función profética? Ok. Jonás es un personaje real. Jonás es un personaje real y quiero que vean esto conmigo. Vamos a ver. Jonás fue un personaje real. Muy bien.
Cuando vemos en el libro de Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, dice: conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel, pronunció por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat Hefer, que básicamente con el tiempo se convierte en Galilea. Jeroboam restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Así que vemos que cuando el profeta Jeroboam, el rey Jeroboam era rey, el profeta Jonás estaba haciendo su labor. Así que Jonás es una predicción que se cumplió en los días de Jeroboam II, de modo que podemos ver que era un personaje histórico. ¿Qué otros profetas habían contemporáneos para ese tiempo? Estaba Joel y Amós. Estaban trabajando ellos su función profética. Ellos eran contemporáneos y su función profética fue realizada allá en en el reino del norte, Así que, muy bien, podemos ver que Jonás fue un personaje real, histórico, tuvo una misión. No se menciona únicamente en el libro de Jonás, sino que vemos que hay otras partes en la Biblia donde se menciona en el libro de Jonás. Así que Jonás es un personaje real, tengámoslo en mente. Y todo lo que sucedió en el libro de Jonás fue real. No solo Jonás fue una persona real, sino porque lo que sucedió ahí en la vida de Jonás, todo también sucedió. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, le voy a explicar. Cuando vemos aquí en Mateo capítulo 12, versículos 39 y 40, dice: Jesús está hablando, pero él les dijo: la generación mala y adúltera demandan una señal. Los fariseos y los saduceos le estaban pidiendo una señal a Jesús. Jesús le dijo: no le voy a dar ninguna señal. Usted es una generación mala y adúltera. Y no solo que están pidiendo, es que están demandando una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta, exactamente, Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Más adelante dice, en el versículo 41, dice: en el juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más grande que Jonás. Cuando vemos en Mateo 16, versículo 4, la generación mala y adúltera demandará señal, pero no recibirá más señal que la del profeta Jonás. Muy bien, así vemos otra vez. Entonces, versículo 17, entonces Jesús le dijo: bienaventurado, no, no. Y vemos que Jesús habla del profeta Jonás. Así que no solo menciona al profeta Jonás, no solo menciona a los nínives, a los de Nínive, a los asirios, sino que Jesús menciona el suceso. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez. Muy bien. Vamos a comenzar estudiando, si pueden abrir conmigo la palabra de Dios. En Jonás 1:3 dice: la palabra de Jonás vino, la palabra del Señor. Si pueden abrir la palabra de Dios conmigo, la pueden seguir aquí conmigo también. La voy a estar mostrando cuando estamos leyendo lo que es Jonás capítulo 1. No lo vamos a estar leyendo
todo, pero lo más importante, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. El nombre de Jonás significa paloma. Y nosotros sabemos que a través de la historia las palomas se usaban de una forma importante. ¿Recuerdan cuando en el diluvio Noé envió una paloma? La envió 3 veces. A la tercera, ¿verdad? No regresó. Cuando nosotros a través de la historia vemos también que la paloma se usaban como mensajeras, las palomas mensajeras. Así que Jonás era un mensajero de Dios, un profeta de Dios, daba un mensaje y recibe un mandato, recibe la misión de parte de Dios y le dice en el versículo 2, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo, dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Muy bien. Así que podemos ver que la paloma mensajera, en este caso el mensajero de Dios, Jonás, tiene la misión de ir a Nínive, la capital de Asiria, porque su maldad ha llegado a Dios. ¿Cuán malos eran los asirios? Vamos a tener el contexto sobre esto. ¿Cuán malos eran los asirios? Bueno, los asirios eran tan y tan malos y tan temidos que cuando estos rodeaban una ciudad, los ciudadanos preferían suicidarse antes de caer en ser presos, caer en las manos de los asirios. ¿Por qué? ¿Por qué preferían suicidarse antes de ser capturados? Primero decapitaban a los líderes de la ciudad y colocaban sus cabezas en palos para evitar que se levanten rebeliones futuras. Estos torturaban de una forma criminal. Estos torturaban a los prisioneros con un torno de hierro hasta aplastar las extremidades, arrancaban y mutilaban partes del cuerpo de los prisioneros. Venían y hacían a esas personas que capturaban esclavos y forzaban trabajos duros en condiciones deplorables. Eso lo saben muy bien. Estos eran muy crueles en las guerras. Durante los asedios, los asirios no tenían piedad, mataban mujeres, niños, civiles, destruían ciudades conquistadas, las destruían por completo. Hacían deportaciones forzadas. Los asirios practicaban las deportaciones masivas para evitar resistencias futuras. Esto lo que hacía era desmoralizar las comunidades conquistadas y borraba la identidad cultural, así como sucedió con la tribu del norte del pueblo de Israel muchos años después. Los asirios utilizaban tácticas de terror mediante la exhibición pública de cuerpos mutilados y decapitados como advertencias a futuros enemigos. ¿Por qué entonces, luego de nosotros, verdad, escuchar esta parte, por qué entonces Jonás huye del mandato de Dios? Jonás escucha el mandato de Dios, entonces dice, no, para allá yo no voy a ir. Lo siento, consíguete otro profeta, pero yo no. Y Jonás, dice la palabra de Dios, descendió. Escuchen esa palabra. Está en la presencia de Dios Jonás y huye de Dios, desciende. Descendió. Y cuando ustedes van a ver esta palabra que Jonás descendió a través de estos
de este libro, de estos 4 capítulos, cuando nosotros huimos de la presencia de Dios, estamos en la altura de Dios, estamos en la presencia de Dios, estamos frente a Él en la oración. Cuando nosotros huimos, descendemos y caímos más bajo. Cuando nos alejamos de Dios, descendemos. Descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis. Entonces pagó su pasaje. ¿Para qué? Para alejarse de la presencia de Dios. Subió a bordo, dispuesto a irse con la tripulación y todas esas personas a Tarsis. Sabemos que Jonás conocía la misericordia de Dios y sabía que Dios iba a perdonar a ese pueblo si se arrepentía. Es una de las razones por la cual Jonás huye del mandato de Dios. Jonás mismo lo dice en Jonás capítulo 4, versículo 2, dice: y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Así que una de las razones por qué huye de la presencia de Dios, porque él no quiere recibir esa misión, o no quiere llevar a cabo la misión de Dios, el llamado de Dios. ¿Por qué Jonás no quiere hacerlo? Una de las primeras razones que sí sabemos, es que Jonás conocía muy bien la misericordia de Dios. Él la había experimentado en su vida y la había visto en otras personas también. Así que Jonás conocía el amor de Dios y él no quería que estas personas se arrepintieran. Querían que fueran destruidos. Porque eran tan y tan malos, los asirios eran tan y tan malos que Jonás, en su corazón, Jonás pensaba que ellos no merecían la destrucción y perdón. Ellos no merecían ser perdonados de tan malos que eran. Ahora podemos hacerles pregunta al texto, ¿verdad? Uno sale aquí, uno piensa, yo por lo menos soy así, y pienso, ¿será que los asirios mataron a un ser querido de Jonás? A un familiar, a alguien cercano, que Jonás dijo: no, para nada los voy a predicar, no voy a dar tu mensaje, no los voy a decir nada. Prefiero irme y descender y alejarme de ti. Morir yo antes de que estas personas reciban el mensaje tuyo. Podemos sentir, podemos como que percibir un odio de parte de Jonás hacia estas personas, pienso yo, ¿verdad? Lo vamos a saber cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez y podamos sentarnos y hablar con Jonás, ¿no? Pero yo puedo como que percibir algo así, ¿verdad? ¿Será que estas personas violaron a una mujer que él conocía, hirieron espada a un amigo, un vecino? ¿Qué hicieron estas personas para que Jonás tuviese ese resentimiento, odio, de tal así de alejarse de la presencia de Dios? Tenía que ¿cuántas cosas estos asirios no hicieron al pueblo de Israel? Y ese resentimiento y ese odio estaba putrificando el corazón de Jonás. Así que Dios escoge a Jonás con esa razón. Si ese fuese el caso, que sucedió a Jonás, no sabemos, pero vamos a imaginar que fue algo así, que hirieron un ser querido. Nosotros se lo presentamos a los niños como una historia de que ustedes tienen que, la moraleja de la historia es que hay que siempre obedecer a Dios. Hay que siempre obedecer a Dios. Si Dios nos dice esto, tenemos que hacerlo. Fine. Sí, eso es así. Yup, that's right. Completely, 100%. Pero vamos a ponerlo en los zapatos de Jonás. Que Dios le diga a usted, José, Juan, Elizabeth, Lisa, ve y predícale a estos muchachos, a esta ganga, que mataron a su hijo o su hermano.
¿Qué le van a decir ustedes a Dios? Sí, voy a ir o voy a descender y voy a ir. No, no voy a decir nada. No merecen perdón. ¿Qué van a hacer? ¿Verdad que es fácil presentarle esta historia de Jonás a los niños, pero aplicarla uno a la vida? Hey, son dos cosas totalmente diferentes. Usted iría a predicar a unas personas que le hicieron daño. Hey, no es fácil. Déjeme decirle, esto no es fácil. Así que cuando nosotros vemos, ¿verdad? La huida a Tarsis, vemos, ¿verdad? El capítulo 1, versículos 4 al 16, ¿verdad? Hasta el final de ese capítulo. Cuando vemos ese primer capítulo, vemos la historia de Jonás que se desarrolla y dice que cuando Jonás va camino a Tarsis, que descendió a Jope, se monta en ese barco y se está yendo, de repente una gran tormenta se levanta. Pero dice en este versículo que quiero compartir con ustedes. Miren qué interesante, que no fue una gran tormenta únicamente, ¿verdad? Por casualidad, sino que el mismo Señor, versículo 4 dice, pero el Señor hizo que el mar se levantara, que en el mar se levantara un fuerte viento y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Los marineros tenían mucho miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Entonces se echaron al mar los enseres que habían en la nave para deshacerse de ellos. Jonás, en cambio, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Así que el capitán del barco, el patrón de la nave, se le acercó y le dijo, ¿qué te pasa, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, tal vez tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Los marineros decían a cada uno a sus compañeros, vengan, echemos suerte para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suerte y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron, dinos ahora, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo, temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres tuvieron miedo y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Y como ya sabían Jonás que huía de la presencia del Señor, pues él mismo se lo había dicho, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Muy bien. Se desata esta gran tormenta. Marineros expertos intentaron de luchar con la nave se iba a partir en dos, se iba a partir por la mitad, comenzaron a tirarla, todos los enseres, todo lo que tenían, toda la carga que tenía ese barco para evitar que el barco se hundiera. Mientras todos están luchando para mantener a flote ese barco, Jonás se está durmiendo. El capitán del barco lo encuentra y le dice, hey, ¿qué haces durmiendo? Ora, porque nosotros estamos aquí orando a ver si tu Dios, nosotros estamos orando a nuestros dioses y tú ora a tu Dios a ver si tiene misericordia de nosotros. Se desata esa gran tormenta, la nave se iba a partir, todos estaban desesperados, pero Jonás está durmiendo. Los marineros experimentados no podían con la tempestad, no podían con la tormenta que Dios había levantado. Empiezan estos marineros a clamar a sus dioses y se recuerdan que en el monte Carmelo habían 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera.
y ellos clamaban a sus dioses y no hubo respuesta. Pues esto mismo fue lo que sucedió en esa tormenta. Clamaron a sus dioses, clamaron a sus dioses, clamaron a sus dioses. Nada que ver. Hasta que no hubo contestación. La desesperación fue tanta que cuando el capitán encuentra, le dice: hey, nuestros dioses no contestan, órale el tuyo. Entonces ellos cogieron y echaron suertes y la suerte cae sobre Jonás. ¿Y qué sucedió? Ahí se dan cuenta que todo venía por culpa de Jonás. Le preguntan: ¿dónde tú eres? Jonás les cuenta todo. ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué vamos a hacer que esta tormenta se calme? Y Jonás les dice: échenme al mar. ¿Saben qué? Yo imagino que en esos momentos los marineros estuvieron luchando, sabían que tenían que tirar a Jonás al mar, pero sabían que si Jonás caía al mar iba a morir, si lo echaban al mar. Lucharon con la tormenta, pero llegó un punto dado que dijeron: no podemos llegar a puerto seguro, ya estamos muy cansados, ¿es él o nosotros? Y echaron a Jonás al mar. Lo más interesante de esto, que cuando echan a Jonás al mar, me gusta lo que ellos dicen al final de ese capítulo. Y entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y la furia del mar se calmó. Esos hombres, cuando vieron que la tormenta, en el momento que Jonás hizo cayó en el agua, la tormenta se calma, ellos reconocen y dijeron: ese es el Dios verdadero. Y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor y le ofrecieron un sacrificio, e hicieron votos, dedicaron sus vidas a ese Dios, a nuestro Dios. Así que interesante del caso, que estos hombres conocen a Dios a través de la desobediencia de Jonás. Jonás desciende. Si Jonás no hubiese descendido, estos hombres no hubiesen conocido a Dios. ¿Será que todo estaba planificado, preparado de parte de un plan de Dios? Pero como vemos que esa experiencia de estos hombres conocen al Dios verdadero, sacrifican y se dedican a Dios. Luego que Jonás toca el agua, nosotros pintamos esta parte de la historia, la del gran pez. El gran pez. Interesante, el gran pez. Le contamos a los niños el gran pez y nuevamente nuestras mentes inconscientemente pensamos mal acerca del gran pez. ¿En qué aspecto? Dice versículo 1:17, pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Y muchas personas piensan, ese gran pez fue un castigo de parte de Dios por haber descendido, por haberse alejado, por haberse huido del llamado. Huyó de su llamado y ese gran pez fue su castigo. Pues ese pensamiento es totalmente erróneo. Totalmente erróneo. Dios tenía preparado ese gran pez como un medio de salvación.
Porque si ese gran pez no hubiese estado allí, Jonás hubiese muerto, se hubiese ahogado. Así que el concepto de que ese gran pez, y porque estuvo 3 días y 3 noches en el estómago de ese gran pez, mis queridos amigos que me están escuchando, que me están viendo, no fue un castigo de Dios, sino un medio de salvación. Ahora, ¿por qué él estuvo 3 días y 3 noches? ¿Será que Jonás era tan testaduro, cabeciduro, terco, que le tomó 3 días en el gran pez para entonces reconocer y arrepentirse? Pero si no fuera por ese gran pez, ¿qué le hubiese entonces sucedido a Jonás? Se hubiese ahogado. Ese gran pez es un medio de salvación. Luego de esos 3 días y 3 noches, en el estómago de ese gran pez, Jonás ora. Jonás ora, se arrepiente y le da una oración de las más preciosas, hermosas que hay. Y en el versículo 7, capítulo 2, dice: cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Mi oración llegó a ti. Eso es una oración de fe. Está en el fondo del mar, en el estómago de un gran pez. Y aún así, él sabía que su oración había llegado al trono de Dios. Dios había escuchado su oración. No importa la situación en la que nos encontramos, la situación en la que estemos, por más hundidos en el pecado que nosotros nos sintamos que estamos, por más hundidos que estemos en este mundo, siempre ten presente la oración de Jonás, que llegó hasta su santo templo. No importa cuán hundido tú estés, tu oración siempre va a llegar, si lo hace con fe. Luego de esa hermosa oración, luego de 3 días y 3 noches, Jonás fue vomitado. Y en el versículo capítulo 3, nuevamente llega la palabra de Dios. Nuevamente llega la palabra de Dios a Jonás y recibe ese mandato. La palabra del Señor viene por segunda vez, dice el versículo 1. Levántate y ve a la grande ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. En el capítulo 3 del libro de Jonás pudimos ver que más de 100,000 personas recibieron el mensaje de Jonás. El mensaje de Jonás era que en 40 días, yo me imagino que no fue todo, sino la esencia del mensaje, en 40 días esta ciudad va a ser destruida. Y comenzó, era camino de un día. La ciudad era tan grande, 100,000 personas. Se imaginan una ciudad de 100,000 personas. Por lo menos Ponce, Puerto Rico, tiene como 60,000 personas actualmente. 60,000 personas, se imaginan 60,000 personas arrepintiéndose a la misma vez. Pero no solo llega ahí, 100,000 personas. Jonás empieza a caminar, empieza a dar su mensaje y empiezan los ciudadanos a estar diciendo: mira lo que dijo este señor dijo esto, que en 40 días, comenzó a regarse el mensaje de Jonás hasta que llega el rey. Y el rey dice que hay ayuno para todo el mundo. Y se van a arrepentimiento con cilicio, con sacos, con cenizas. Aquí están en ayuno todos, desde el más grande hasta el más pequeño y hasta los animales.
para ver si Dios se arrepiente. 100,000 personas. 100,000 personas que por el mensaje de Jonás se arrepienten. Pudimos ver que al principio del libro de Jonás, lo que veía Jonás. Jonás veía que los asirios mutilaban cuerpos, mataban, violaban, destruían, robaban, que eran sumamente malos, esclavizaban, deportaban, hacían muchísimas cosas. Eso es lo que Jonás veía. Jonás veía lo malo que eran los asirios. Pero ustedes saben que nosotros somos iguales que Jonás. Nosotros somos exactamente igual que Jonás. Vemos lo exterior. Lo que nosotros no vemos es lo que Dios ve, y Dios ve el corazón. Otra cosa que nosotros no vemos es el trabajo del Espíritu Santo, y Jonás no veía al Espíritu Santo trabajar en ese pueblo de Nínive, que porque su mensaje llegó y fue dado, 100,000 personas se arrepienten, era porque el Espíritu Santo estuvo allí tiempo tras tiempo, tras tiempo, trabajando en cada uno de los habitantes, hasta en el rey. Miren qué interesante. El rey, los expertos muestran que hay pruebas a través de la arqueología, que hay pruebas que el rey que se arrepintió, Adad-Nirari III, y en su reinado hubo una revolución religiosa, y parece haber sido proclamado que el dios Borsipa como un único dios. De politeístas, muchos dioses, adoración de muchos dioses, él dice, no, aquí se va a adorar a un solo Dios. En su ignorancia, en su desconocimiento de quién era el Dios verdadero, porque Jonás no fue a darle el mensaje directamente como se las dio a los marineros, pero él vio que había un solo Dios, y a ese solo Dios es el que se le va a adorar. Adad-Nirari III. Jonás solamente vio el exterior de estas personas, no vio el trabajo, el esfuerzo del Espíritu Santo en acción, en trabajar en cada corazón. Y muchas veces nosotros somos exactamente igual que Jonás. Vemos un alcohólico, vemos un usuario de droga, vemos a una prostituta, vemos si roba, vemos si adultera, vemos si miente, vemos sus pecados, eso lo vemos claramente. Y nos encanta juzgar. Pero esa obra de juicio le toca a Dios, no a nosotros. Nuestro trabajo es otro. Lo voy a decir ahora hacia adelante, más adelante. Entonces, si Dios nos dice, predícale a esa persona, que es nuestro trabajo. Predícale a esa persona, nuestra misión. Vemos su apariencia física, conocemos sus antecedentes históricos, y nosotros entonces decimos, no se va a arrepentir, porque él es así, él hace esto, él usa esto, y él es así, ha hecho esto. Y decimos que no se va a arrepentir, y no voy a perder el tiempo en predicarle a esa persona, y no vemos el corazón como lo ve Dios, y no vemos el esfuerzo que el Espíritu Santo ha hecho en esa persona. Y actuamos exactamente con Jonás. Descendemos
y huimos. ¿Cómo aplica el libro de Jonás a nuestras vidas hoy, en el 2023? ¿Por qué comienzo el podcast? El primer tema, el viaje épico de Jonás. Jonás y su viaje épico. ¿Por qué comienzo con este tema en este podcast? Porque por muchos años yo he hecho exactamente lo mismo que Jonás. Huir de mi llamado. Y estoy con el vómito del gran pez. Aquí hablándole a ustedes de la importancia del libro de Jonás en nuestras vidas. ¿Por qué es importante el libro de Jonás para nosotros hoy? Porque todos tenemos un llamado. Tú tienes un llamado. Tú tienes un llamado. Amigo, amiga que me está escuchando, que me está viendo, tú tienes un llamado. Yo tengo un llamado. Mi llamado no es el del profeta. Yo no voy a decir nunca, el profeta Leroy Tripari. No. Mi llamado es enseñar la palabra de Dios y llevar a las personas a los pies de Jesús. Ese es mi llamado. Y a través de este podcast, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero enseñarle a ustedes cómo conocer a Cristo Jesús, cómo se lee la Biblia, cómo se predica, cómo se enseña, para que ustedes cumplan con su llamado. Por muchos años huí de mi llamado, no quería hacer mi llamado y me llegó mi gran tormenta. Y en esa gran tormenta caí al agua y me tragó el gran pez. A lo mejor ahora lo estoy hablando y está escuchando una persona que también está huyendo de su llamado. Puede ser una persona que se apartó, una niña que era activa en la iglesia y que se apartó de los caminos del Señor, pero tiene su llamado. A lo mejor le estoy hablando a un joven que predicaba antes en la iglesia. O que predica, pero el miedo hace que él huya de su llamado, porque no es fácil pararse delante de personas. Yo no, yo estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado a predicar. Yo he desarrollado, ¿verdad? Yo he desarrollado esa habilidad, pero mi primera predicación, yo estaba súper nervioso, súper asustado, pero aún así continué. Tenía unos 12, 11 años de edad. A lo mejor le estoy hablando a un líder de iglesia que es activo de la iglesia, que está activo en la iglesia, que va a la iglesia todos los días que hay cultos, que trabaja en la iglesia, que va todas las semanas a la iglesia, pero eso no significa que no está en el gran pez. Eso no significa que está huyendo de su llamado. Porque tú vayas a la iglesia y tú alabes a Dios y tú ores y tú lees la... No. A lo mejor tú también estás huyendo de tu llamado. Con tu testimonio. Con tu doble vida. Todos estamos en el mismo barco. La pregunta que te hago hoy, a ti, que me estás escuchando, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? Déjame saber. Yo quiero saber cuál es tu llamado. Lo puedes dejar en los comentarios. Lo vas a escribir en YouTube, en Facebook también lo puedes hacer. ¿Cuál es tu llamado? Me interesa saber cuál es tu llamado. Si lo estás cumpliendo o no. Pero quiero saber tu llamado. Quiero saber tu llamado. La segunda pregunta que te hago es, si es que estás ignorando el llamado de Dios, ¿cuál es tu gran pez? El gran pez que Dios ha preparado para salvarte.
Mira qué cosa, uno tenemos en mente, pensamos desde niño, por lo menos yo lo pensé así, que el gran pez era un castigo de Dios y no nunca lo vine a ver hasta mucho después de grande y mucho después que estudié teología. El gran pez, el método de salvación. ¿Cuál es el método de salvación que Dios está utilizando que a lo mejor a nosotros no nos gusta, pero que somos suficientemente tercos que nos acostumbramos a estar dentro de ese gran pez, de ese método de salvación? El gran pez, para darles unas ideas, pueden ser problemas económicos como el desempleo, deudas, podrían ser complicaciones de salud física o mental, que enfermedades crónicas como o depresión. Eso puede ser un gran pez. Podría ser podría ser que nosotros huimos del llamado de Dios utilizando alcohol, drogas para callar la voz de Dios. Y nos vamos sumergiendo y sumergiendo y sumergiendo más. Por eso te pregunto, ¿qué situación está pasando en tu vida? ¿Cuál es tu gran pez que no te has dado cuenta que Dios lo está utilizando para salvar? Dios está utilizando ese problema que tú tienes en tu vida hoy para que reconozcas, dobles tus rodillas en el medio del gran pez, le digas al Señor, gracias porque mi oración llegó hasta tu santo templo. Estoy listo para cumplir con mi llamado. El libro de Jonás, esa experiencia de Jonás, era para salvar a Jonás. Y Jonás lo escribió. Porque el odio que él sentía en su corazón por esas personas lo estaban llevando a alejarse de Dios, de la misericordia de Dios, de su amor, su relación con Dios se estaba viendo afectada al punto que él descendió. Muy bien. El odio que sentía Jonás, si era que lo sentía, pero una cosa sí sé, que esa experiencia de todo lo que pasó era para salvar a Jonás. Principalmente. La lección principal era para Jonás. ¿Cuál es tu gran pez? ¿Qué situación estás pasando en tu vida hoy? Si estás cansado de estar en el estómago del gran pez, es hora de hacer exactamente lo que hizo Jonás. Dobla tus rodillas. Pídele a Dios que te perdone por huir de Él, de descender de Él, de huir de su llamado. Y que nuevamente vamos a hacer exactamente como los marineros. Hacemos un sacrificio en nuestras vidas. No es que vamos a coger un cordero, nada que ver. Hay que sacrificarnos en nuestras vidas, con disciplina, sacrificarnos. Dejar de hacer cosas que nos gustan, que nos hacen daño, para dedicarnos a Dios, para dedicarnos a Dios y dedicarnos a Él, dedicarnos a Dios y cumplir con su llamado. Piensa en el tiempo que hemos desperdiciado, muchos años, desperdiciado, no he cumplido con mi llamado. Y yo me pregunto, y yo te pregunto, analicen esto. ¿Cuántas personas ahora mismo están encamadas deseando tener una hora en tus zapatos y poder caminar, tener salud, hacer todo lo que tú haces, cumplir con su llamado, pero no pueden por la situación en la que se encuentran? Esas personas desean estar en tus zapatos ahora mismo y no pueden. ¿Y tú qué haces? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu llamado? Hoy es el día, amigo y amiga. Hoy es el día de tu llamado. Si estás huyendo o no lo estás cumpliendo, hoy es el día de la invitación de Dios para ti. Que vuelvas nuevamente a Él. Que vuelvas nuevamente a Él y cumplas con tu llamado. Acepta el llamado de hoy.
el llamado de Dios hoy, antes que sea muy tarde. Levántate como se levantó Jonás y predica el mensaje que Dios mismo te va a dar. Así que me gustaría saber, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu gran pez? Lo pueden escribir en Facebook, YouTube. También me gustaría saber cómo estás cumpliendo con tu llamado. Mi llamado es el podcast a través de las redes sociales. ¿Qué forma innovadora? Si eres un joven o una persona adulta, ¿qué forma innovadora tú vas a utilizar? Que Dios te ha inspirado para que tú puedas cumplir con tu llamado. No tienes que enseñar tu cara en cámara. Puedes cumplir con tu llamado sin mostrar tu cara y crear videos y hacer cosas. ¿Cómo? Déjame saber. Quiero saber, me gustaría saber. Yo realizo mi llamado a través de este podcast. Y pronto vendremos con más. Así que todos los sábados vamos a tener un nuevo episodio. Espero que con la ayuda de Dios ustedes les haya gustado este primer podcast. Nuevamente reiteramos, le pedimos, cumplan con su llamado. Dios los está llamando hoy. Dios desea sacarlos de ese gran pez en la cual se encuentran, que yo también me encontraba. Próximo episodio lo vamos a tener y vamos a hablar acerca de marginado a testigo, la transformación del leproso. Vamos a estar hablando de ese interesante tema. Nos recordamos que nos pueden encontrar a través de Facebook, a través de YouTube, Equilibrio Integral, podcast, a través de las redes sociales, Spotify, Apple, Google y en cualquier lugar que ustedes consigan su podcast. Mayormente este video lo van a estar viendo en YouTube. Así que nuevamente recapitulamos el podcast de hoy. Jonás fue un personaje real y literal. El gran pez no fue un castigo de Dios, sino más bien un medio de salvación. Más importante, que todos tenemos un llamado y debemos cumplir con nuestro llamado. Así que déjanos saber cómo Dios te capacita. Recuerden eso, cómo Dios te capacita para cumplir con tu llamado. ¿Cuál es tu llamado? Este ha sido el primer podcast. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Nos vemos.